Charlas del profesor, confiabilidad humana y el método de casos. Cuando nos referimos al método de casos en la aplicación de la confiabilidad humana, es una estrategia para, una vez identificado el mecanismo de falla, ya sea personal, grupal, organizacional, relacionado con el clima organizacional, con el liderazgo o con una deficiencia en el comportamiento, cualquiera sea el caso de inconfiabilidad humana o el mecanismo de inconfiabilidad humana detectado en el nivel, cualquiera de los niveles recién mencionados, se procede estratégicamente a seleccionar un caso que nos sirve para poder corregir, para que las personas tomemos conciencia del mecanismo de falla en cuestión, nos identifiquemos con el problema mencionado y ese sea el comienzo de una probable solución. O sea que nos permite ejemplificar sin personalizar a la mayor grado posible y que los seres humanos nos identifiquemos con los problemas gradualmente sería la palabra, creo, más adecuada. Así que, según dijimos, los mecanismos de falla que nos interesan son los del individuo en primera instancia, ya sean de error, conducta o psicofísicos. En segunda instancia nos interesan identificar los mecanismos de falla grupales, que tienen características comunes o afectan al grupo. Después nos interesa identificar los problemas o mecanismos de falla organizacionales. Las organizaciones se resisten a identificar o a reconocer sus mecanismos de falla dominantes. Los individuos nos resistimos a cierto grado, los grupos a un grado mayor, y las organizaciones hacen mucha resistencia a sincerar o a blanquear o a identificar sus mecanismos de falla organizacionales dominantes. También los mecanismos de falla que nos interesan son los que afectan el clima humano organizacional, además de interesarnos los mecanismos de falla propios del liderazgo, o sea, de aquellas personas, inducidos por aquellas personas que deberían liderar o que deben liderar grupos y transfieren sus propios errores desde el liderazgo hacia la falla del grupo. Otros mecanismos que nos interesan son los de falla conductuales. Y por último, la socialización o la inducción y los problemas de hastío y exceso de confianza. Esos mecanismos también los podemos resolver a través del método de casos. Comenzando por el primer aspecto, que son los mecanismos de falla individuales. Por ejemplo, en este momento he seleccionado uno de los tantos casos que afectan al ser humano, que está representado en la síntesis del caso, está representado por Alberto, que es un conexionista, que viene generando fallas que atentan contra su persona. Por ejemplo, ha estado trabajando con un zapato de seguridad en malas condiciones, que le generaba riesgo. También ha estado trabajando en un tablero energizado, cerrando el circuito propio hacia la tierra a través de un banco metálico. Es decir, el hecho de que abordemos a una persona o a un grupo con un caso es una manera de que la persona identifique si ese mecanismo de falla lo está invadiendo, lo está afectando. Con respecto, por ejemplo, a los casos grupales, se me ocurrió, por ejemplo, presentarles el caso de Alicia, que es una persona servicial, muy sociable, pero durante su turno de trabajo acepta llevar a un pasajero en su equipo, un Bobcat. Luego de trabarse contra un obstáculo, la inercia del pasajero lo arroja a 5 metros de distancia, impactando contra un hidrante y provocando la pérdida de conocimiento de la persona despedida. Alicia es sancionada con una suspensión
sin goce de sueldo, y el operario ha sufrido consecuencias que hará su recuperación muy lenta. Típicamente ahí vemos una situación de falla grupal, con mecanismos de falla grupal, que desde la confiabilidad humana podemos generar casos semejantes o parecidos o esencialmente iguales, que sirvan para identificar, para que las personas o los grupos identifiquemos los problemas a corregir. Con respecto a las fallas organizacionales son ya más profundas, pueden hasta devenir en problemas culturales organizacionales. Y un escenario típico podría ser un accidente que se provoca durante un comisionado de una cañería nueva, donde hay un montón de prácticas que son normales en la empresa y que sumadas en un determinado momento generan un accidente mayor con consecuencias personales. Y los problemas radican en la organización, es decir, que están distribuidos en un montón de estratos y en un montón de departamentos distintos. Así que el escenario se identifica o se selecciona, con un fin específico y para un auditorio específico o un grupo específico. Los problemas de clima organizacional son muy vastos, pero a manera de ejemplo, por ejemplo, podemos enfocarnos en un clima humano caracterizado por la baja sociabilidad y la baja empatía, donde hay una extrema situación de insensibilidad en la gestión de recursos humanos, y entonces esos ejemplos o esos escenarios pueden hacer que las personas que tienen responsabilidad sobre la solución de estos problemas se sensibilicen y empiecen un camino de solución. Los problemas de liderazgo, en el caso del problema de liderazgo, el liderazgo tiene muchas posibilidades de falla, y esas posibilidades de falla, impactan sobre la eficiencia no solo del líder, sino sobre todo del grupo. Y en este caso, el escenario podría ser, por ejemplo, una directiva, que es Alicia, que es una contadora que desempeña en un área administrativa de una empresa industrial, y tiene ciertas características que la convierten en una mala líder, y ese mal liderazgo que ejerce sobre sus colaboradores ha producido una alta rotación de gente, un exceso de personal y un muy bajo respeto hacia sus directivas, hacia sus decisiones. Este es un caso que puede hacer que Alicia identifique sus problemas y sea el comienzo de una búsqueda de una solución de mediano plazo. Las deficiencias en la gestión de comportamiento también pueden ser ejemplificadas por medio de escenarios que reflejen cómo es el comportamiento de los colaboradores frente a las acciones de sus supervisores. Otra área de incumbencia de la confiabilidad humana es los periodos de inducción, que son generalmente de muy alta probabilidad de falla, y los periodos ya sobre el fin de la vida útil en el puesto de trabajo del individuo, donde surgen los problemas del exceso de confianza y el hastío sobre el puesto de trabajo. Y acá, por ejemplo, podemos ejemplificar con uno de los tantos casos conocidos, como es, por ejemplo, el de Graciela, que es una joven ingeniera que ingresa con muchísima energía y motivación e incentivos para desarrollar bien su puesto, pero al cabo de un tiempo la sumatoria de fallas que comete la convierte en una persona enfermiza y un recurso, por último, muy poco confiable, que no le es de utilidad a la empresa, y esto está relacionado directamente con la mala inducción que ha tenido en su periodo de inducción, justamente. En el otro extremo, José, un hombre mayor, muy experimentado, con un gran capital intelectual y de experiencia, que también, por razones opuestas a las de Alicia, empieza a generar una gran cantidad de fallas, y justamente
termina siendo reemplazado por, en realidad, inoperancia de sus superiores. Es decir, con todo esto, como se dijo, lo que se quiere es conectar la utilidad de los análisis de casos para ejemplificar situaciones sin personalizar y que los individuos se identifique con los problemas de forma gradual y que sirva esto como una primera etapa de búsqueda de una solución definitiva. Muchísimas gracias por su atención.